Continuando con el programa, pasamos a nuestra primera charla magistral, titulada 50 años generando oportunidades, a cargo del señor Oswaldo Sandoval Aguirre, fundador y presidente del Grupo Sandoval. Él nos compartirá los principales hitos en su historia como emprendedor, así como también los retos y lecciones aprendidas que hoy posicionan a su grupo como uno de los principales conglomerados empresariales del país. Adelante, por favor, Oswaldo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Agradezco mucho a Comex Perú y a Asociación PYME Perú por esta gentil invitación. En efecto, soy presidente y fundador del Grupo Sandoval, que es un grupo de empresas que este año ha cumplido 52 años. Una de nuestras empresas opera en cerca de 50 aeropuertos en 4 países en Latinoamérica. Y otra es una empresa que tiene una concesión de 12 aeropuertos, una empresa que compramos el año 2010, y en un momento determinado hemos empleado a 10.500 colaboradores. Contar mis experiencias de 52 años en media hora es un reto quizá más grande del que uno pudiera aspirar incluso cuando está iniciando una empresa. Sin embargo, les voy a contar algunos hitos posiblemente de los que he pasado a través de este tiempo, que posiblemente les pueda ser de utilidad a alguno de ustedes. Creo que es importante antes dar un contexto, es decir, creo que la situación de muchos de ustedes es que están aspirando a ser emprendedores, otros recién se han iniciado, y creo que es interesante, podría ser interesante para ustedes que les cuente un poco sobre mis antecedentes antes de ser emprendedor. Posiblemente, como algunos de ustedes, mis antecedentes socioeconómicos son muy similares. Yo provengo de una familia muy modesta, estudié en la escuela, en la primaria, en el colegio 451 de Chosica, lo que se llamaba entonces un colegio fiscal. La secundaria la estudié en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, un colegio nacional, del cual estoy pero muy orgulloso. Y aquí quizá pudiera ser un breve paréntesis para contarles justamente de una experiencia que tuve terminando el colegio solamente. Y esto algunos lo describen como suerte. Yo alguna vez, no sé si lo he leído o de dónde salió, pero siempre he tenido una definición de la suerte. Yo creo que la suerte es el punto donde se unen la oportunidad y el estar preparado para tomar esa oportunidad. Bueno, mi primera suerte se me presentó precisamente cuando estando en último año de media en el Colegio Guadalupe. Yo era el primer alumno de mi promoción, éramos 500 en mi promoción. Se acercó al colegio una organización maravillosa, se llama, que existe hasta ahora, por cierto, AFS, American Field Service. Esta es una organización que otorga becas para estudiantes de secundaria para vivir en distintos países y estudiar el último año de secundaria generalmente de nuevo. Ese fue mi caso. Yo postulé y tuve la ventaja de que el colegio me presentó como candidato porque era el primer alumno de la promoción, pero yo durante ya 2 años o 3 había tomado clases de inglés en una academia privada cercana a mi colegio. Entonces, mi inglés era un poquito mejor que el que podría haber sido si solamente me basaba en mi 1 hora de inglés a la semana que se estudiaba en el Colegio Guadalupe. Entonces, justamente la suerte nuevamente fue que cuando se me presentó la oportunidad, yo estaba preparado. Y eso quiero enfatizarlo, porque esto que me pasó a mí en ese momento, siendo muy joven, ¿no es cierto?, lo he tratado de ir viendo a través del tiempo y ver cómo siempre cuando uno está buscando una oportunidad o cuando cree que se le puede presentar a alguno, uno siempre tiene que estar preparado. Y tiene que estar preparado porque las oportunidades no te avisan, llegan, y si no las tomas, pasan, y otros más las tomarán. Este ha sido para mí uno de los elementos que me ha servido mucho en la vida. Y de eso es lo que se trata. Yo les quiero contar algunas cosas que me han servido a mí. No necesariamente pueden servirle a todos, pero mi esperanza es que alguna de las cosas que yo les diga puedan tener eco en ustedes y puedan ustedes identificarse con ellas y eventualmente les puede ser de alguna utilidad. Entonces, mi suerte nuevamente fue que me fui a los Estados Unidos, viví con una familia, hice el último año de secundaria nuevamente, porque ya había terminado acá, y algunos me decían, pero te vas a retrasar 1 año en tus estudios. Créanme que me adelanté 10 posiblemente.
esa oportunidad realmente me cambió la vida. Por cierto, quiero decirles que yo sigo hasta ahora vinculado a esta organización durante muchos años en el tiempo futuro. Fui miembro del comité ejecutivo de la organización que tiene sede en Nueva York. Opera actualmente en alrededor de 80 países y da becas cada año a alrededor de 12.000 estudiantes en todo el mundo. Una maravillosa organización. Entonces, el mensaje nuevamente, e insisto en ello, es que hay que prepararse para cuando llegue la oportunidad. Les garantizo que esta llega sin avisarlas. Las siguientes oportunidades entonces que se me fueron presentando, yo ya tenía una base adicional. Nuevamente, no solamente la experiencia de conocer ya inglés, sino de haber conocido otras realidades, ¿no es cierto? Y en esas nuevas realidades, yo seguí algo que una persona que fue un mentor mío me dijo también hace muchísimos años. Osvaldo me dijo, hay que mirar con ojos de ver. Claro, alguien dirá, oye, pero mirar y ver es lo mismo. No lo es. A veces uno mira y no ve. Entonces, esta experiencia de haber vivido un año en los Estados Unidos a una edad joven, a mí me abrió el mundo, definitivamente. Me dio la oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva, sabiendo que habían cosas que se podían hacer diferentes, algunas mejores, habían otras cosas que uno quizá podía evitar, pero definitivamente mirar con ojos de ver fue otro de los temas u otra de las formas que a mí me han ayudado mucho a través de mi vida empresarial y personal también. Un poco de background, digo, antes de ser emprendedor. Mi primer trabajo fue a los 19 años, cuando yo ya estaba en la universidad y estudiaba de noche, porque tenía que trabajar. Mi familia era muy pobre, yo tenía que pagarme mis estudios. Trabajé en la Embajada de los Estados Unidos, nuevamente porque sabía hablar inglés. Estuve 2 años ahí, entre otras actividades. Yo trabajaba en una oficina que se llamaba, un departamento que se llamaba Servicios Generales. Y una de las responsabilidades que yo tenía era la de supervisar los servicios de las compañías de mudanzas internacionales que mudaban a los diplomáticos y a los funcionarios de la embajada de Perú al extranjero y del extranjero al Perú. Eso me hizo ver una perspectiva interesante que después me sirvió mucho en las actividades que tuve posteriormente. ¿Por qué? Porque pude conocer uno que sería mi primer negocio, el de las mudanzas internacionales desde la perspectiva del cliente. Es decir, conocí cuáles eran sus necesidades, las conocí muy de cerca, porque yo los representaba a los clientes ante el proceso de su mudanza. Una de las empresas que contrataba la Embajada de los Estados Unidos habló con mi jefe, primero habló con mi jefe y le dijo que me quería contratar. Mi jefe me habló a mí, me dijo, Osvaldo, esta es una buena oportunidad para ti, porque como comprenderás, tú nunca vas a poder llegar a ser embajador de los Estados Unidos en el Perú, de modo que esta posición te va a quedar corta. Y él me conocía porque yo era una persona, y espero seguir siendo, de muchos bríos, de muchas ambiciones, ¿no es cierto?, de no conformarme con las responsabilidades que me daban y siempre trataba de buscar nuevas responsabilidades. Y es así como fui contratado por esta compañía que tenía sede en Long Beach, California, y que en esa oportunidad ya tenía 104 oficinas alrededor del mundo. Cuando me contrataron, yo fui el gerente general más joven. Al poco tiempo fui nombrado subgerente regional para Latinoamérica. Tenía 7 países a mi cargo, entre ellos Brasil. En ambos casos apliqué algo más que yo había leído muy joven. Recuerdo en la revista Selecciones, una citas citables, es una página que tiene selecciones, que dice, la persona que triunfa es aquella que busca trabajo después de haber conseguido empleo. Nuevamente, alguien dirá, trabajo, empleo es lo mismo. No lo es. La gente que triunfa es aquella que busca trabajo después de haber conseguido empleo. Es decir, ¿qué más puedo hacer? ¿En qué más puedo ser útil? ¿Cómo puedo añadir más valor a la responsabilidad que se me ha dado? Y eso es lo que a mí me ayudó en estas 2 primeras oportunidades, en estos 2 primeros trabajos. En el verano de 1969, cuando yo tenía 23 años, siendo subgerente regional para Latinoamérica de esta empresa americana, comencé a recibir ofertas de trabajo de competidores de esta empresa, otras empresas americanas. En ese momento yo pensé, algo debo estar haciendo bien cuando recibo todas estas ofertas. Y ahí fue cuando dije, bueno, si algo estoy haciendo bien,
lo puedo estar haciendo para mí mismo. Y ahí fue cuando decidí independizarme y formar mi propia compañía de mudanzas internacionales. Créanme que, bueno, ustedes lo saben también, no es una decisión fácil. Yo en esa oportunidad tenía un sueldo al cual realmente nunca hubiera podido aspirar, ganaba muy bien en dólares, que en esa época era común, tenía bonos, tenía un carro de la compañía, pero además había una cuestión adicional. Ese mismo año yo ya estaba de novio para casarme y en efecto, el mismo año, en 1969, de mi compañía, me casé. Algunos dicen 2 actividades de riesgo en el mismo año es mucho. Créanme que no lo fue tanto, porque finalmente, coincidentemente, este próximo domingo cumplo también 52 años de casado con quien fue mi compañera de la universidad y mi socia de negocio, porque trabajamos juntos los primeros 10 años por lo menos. Fue una decisión trascendental. Aquí alguna gente me pregunta, ¿y cómo decidiste? ¿Qué hace que uno decida? Créanme que lo he pensado mucho, no lo pensé entonces quizá tanto, no recuerdo haber pensado demasiado, fue una cosa que me llevó una cosa a otra, finalmente, pero venía nuevamente el tema que les decía antes, el de la suerte, ¿no es cierto? Yo ya me consideraba preparado para lo que planeaba hacer y decidí forzar mi oportunidad, es decir, crearme yo mismo la oportunidad, aquella que les dije, ¿recuerda? El punto donde se crece la oportunidad con el estar preparado. Bueno, lo hice y definitivamente no fue fácil, ¿no? Todas las cosas duras y difíciles que se dan en el inicio, ¿no es cierto? Hay que sobrellevarlos, pero yo creo que esos son los momentos en que uno toma las decisiones más importantes que luego de alguna manera le van marcando el rumbo. Por ejemplo, en mi caso personal, ¿no es cierto? Yo decidí, y no decidí, sino fue casi una cosa natural, ser formal. ¿Por qué ser formal? Porque yo tenía que vender mis servicios a empresas multinacionales, a embajadas, y obviamente tenía que ser una empresa formal. De tal manera que no fue una decisión difícil de ninguna manera. Y lo digo esto porque yo sé cuántas dificultades conlleva el ser formal en nuestro querido país. Crean ustedes que si ahora es difícil, en esa época posiblemente era más difícil todavía. Otra cosa que también hice desde el inicio, cuando ya tenía que contratar personas, trataba de ver que estas personas me complementaran, es decir, que supieran cosas que yo no conocía o que inclusive fueran mejores que yo, que tuvieran mejores conocimientos que yo. Creo yo que las organizaciones que se rodean de buenas personas, incluso mejores que los jefes, son las que tienen más posibilidades de que les vaya mejor. Como una anécdota les comentaré que en esa oportunidad y con este pensamiento que les acabo de decir, yo contraté al que había sido mi jefe en la Embajada de los Estados Unidos, un maravilloso señor que, bueno, hace muchos años ya falleció, pero que fue mi jefe, fue un gran jefe y luego fue uno de los gerentes de mi compañía de mudanzas internacionales. También es importante tomar riesgos. Yo sé que proporcionalmente los riesgos son del mismo tamaño cuando uno es pequeño. Mirando retrospectivamente, sin embargo, cuando uno va creciendo se da cuenta que los riesgos que tomó entonces quizás no fueron tan grandes y que valieron la pena. Por ejemplo, tuve la oportunidad, ya necesitaba unos almacenes y compré un terreno frente al aeropuerto de 25.000 metros. Y mi esposa, que era más arriesgada que yo, me dice, compra otro. Y yo con temor, con miedo, bueno, lo hice. Y después me dijo, compra otro más. Y ahí sí el miedo me venció y no compré otro más. Tenía que haber escuchado a él. Por cierto, mis compañeros de universidad siempre me bromeaban porque Sani y yo, mi esposa, somos compañeros de universidad y obviamente tenemos amigos comunes. Y mis amigos siempre me dicen que realmente es ella la que tomó las mejores decisiones en el camino. No estaba muy lejos de la verdad, realmente. Otra cosa que es importante, que para mí no fue, es crecer, crecer y crecer. No dividendos. Nosotros nunca distribuíamos dividendos. Siempre reinvertíamos y reinvertíamos. Porque finalmente, cuando yo comencé el negocio, fue con poquísimo capital. Nunca lo olvidaré. Lo complementé con $2.000 que me prestaron, ¿no es cierto? Y comencé prácticamente de cero, como todos los emprendedores generalmente comenzamos. Otro tema que fue importante para mí fue diversificarme. En el proceso de una mudanza internacional hay varios aspectos que tomar en cuenta.
los aspectos del agenciamiento de aduanas, por ejemplo, el ser una empresa embarcadora, freight forwarder, el tener agentes en el extranjero. Entonces, poco a poco fuimos diversificándonos y así fue como creamos una agencia de aduanas. Llegamos a ser la segunda agencia de aduana más grande del Perú. Nunca le pudimos ganar a la del Grupo Romero. Llegamos a ser el agente de carga más grande del Perú. En esa época, inclusive más grande que Panalpina, que era nuestro competidor, pero no era tan grande como nosotros. Teníamos un almacén general de depósitos, etc. Es decir, diversificación. Otra cosa que al poco tiempo también hice fue tener un directorio. Al inicio es la familia, el directorio, y es más por formalidad. Pero a mí me pareció importante tener un conjunto de personas que me ayudaran a tomar decisiones, porque obviamente mi experiencia había sido muy corta. Y otra cosa que es muy importante, y de las cosas que les voy a mencionar, yo les creo que tomen nota porque en mi opinión es una de las más importantes, es que tempranamente descubrí que un negocio puede ser familiar, pero no toda la familia tiene que participar en ella, y lo más importante todavía, los gastos familiares no son gastos de la empresa. Hay que saber diferenciar. La empresa es un ente a la cual no hay que cargarle gastos personales. Primero porque es ilegal, pero segundo porque no está bien. No está bien, sino nunca vas a saber realmente cuáles son los resultados del negocio. Otro punto que también para mí fue importante es saber cuándo entrar y cuándo salir de un negocio. ¿Por qué digo esto? Porque a través del tiempo he formado varias empresas. Algunas de ellas las he funcionado, otras las he vendido, otras las he liquidado, otras las he comprado. A través del tiempo es muy importante identificar en qué tipo de actividad uno quiere crecer, quiere, ser más grande, quiere diversificarse, y en cuáles uno encuentra que de repente estratégicamente no es el tipo de empresa en el que eventualmente quiere estar, y en algunos casos no porque la empresa vaya mal, sino porque estratégicamente es mejor ir por otro camino. Y esto es importante saberlo. Yo de alguna manera me di cuenta la importancia que esto tenía cuando, hace muchos años ya, estábamos tratando de levantar capital para comprar un competidor de nuestra compañía de logística muy grande, líder del mercado aquí en el Perú, y necesitamos levantar capital. Y con banqueros de inversiones fuimos a Nueva York a visitar empresas banqueras de inversiones, y recuerdo muy claramente cómo cuando le hicimos una presentación a una de las más grandes banqueros de inversiones en Nueva York, General Atlantic, les comenté que yo había vendido mi primera compañía, la compañía de mudanzas internacionales. En efecto, se la vendí al gerente general, que era entonces el gerente general de mi compañía, y después les comentaré por qué. Y a ellos le llamó la atención y me dijo que no era muy usual encontrar en Latinoamérica emprendedores y empresarios que no se enamoraran de su empresa y que nunca querían salir de ellos. Entonces me prestaron más atención. Por cierto, al final no llegamos a comprar esa empresa a la que les digo, pero fue una experiencia muy interesante el proceso de tratar de adquirirla, de tratar con banqueros de inversiones en el extranjero y todo eso. Ahora, ¿por qué vendí mi compañía de mudanzas internacionales? Que era la primera empresa que yo había formado y con la cual yo me sentía obviamente muy a gusto. Por muchos años ya habíamos sido líderes del mercado, y no solamente eso, sino que habíamos sido ya reconocidos a nivel internacional, al punto que a los pocos años de fundada, bueno, unos 10, 12 quizá, yo fui invitado a ser miembro del directorio de una organización mundial de empresas de mudanzas internacionales, de la cual eventualmente llegué a ser presidente. Esta organización tenía sede en Ginebra, porque todo eso funcionó como otra. También fui director de otra organización mundial de mudanzas internacionales con sede en Londres. De modo que era una compañía, es una compañía muy bien catalogada de las actividades de mudanzas internacionales. Pero ¿por qué decidí venderla? Cuando la empresa estaba en su apogeo, muy importante, tenía buenas utilidades, sin embargo ya en ese momento representaba un porcentaje pequeño, creo que 10%, de las actividades de los otros negocios que en ese momento habíamos formado. Y este es un negocio en el cual los clientes
muchas veces embajadores, CEO de empresas multinacionales, quieren conversar con el dueño. Pero yo ya no tenía el tiempo de tratar yo personalmente con ellos. Y yo no quería que la compañía, digamos, perdiera prestigio, de tal manera que se la vendí al que era el gerente general de mi compañía. Se la vendí de una forma peculiar. Yo recuerdo que el que era el gerente general del grupo en esa oportunidad me dice, bueno, lo pongo al mercado, a ver quién le paga. Le dije, no, yo quiero que sea Mario Martínez, gerente general, quien la compre, y le digo, y quiero que se lo vendas, negocia con él 3 años, una cantidad mensual fija, y con eso me conformo. ¿Y por qué? Porque nuevamente, sí quería la compañía, pero yo creía de que alguien más la podía manejar mejor que yo podía manejarla ya en esa oportunidad. Y aquí, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es variado. No digo que tengan que vender sus empresas, pero sí tienen que ser muy cuidadosos de pensar que en algún momento su empresa pueda ser manejada mejor por otros, a veces gerentes profesionales. Si ustedes deciden venderla, bueno, van a tener un capital y poder comenzar otro negocio posiblemente. O en su defecto, ustedes pueden seguir siendo accionistas de la empresa, pero pueden tener un profesional que de repente tenga mayores capacidades y mejores capacidades que uno para poder hacerlo. Yo creo que eso es importante, el saber que siempre puede haber alguien que lo pueda hacer mejor que tú. Yo fui gerente general de mis empresas solamente hasta el año 1992, hace 30 años. Y ahí contraté a un gerente general, bueno, ya estaba con nosotros, lo nombré gerente general del grupo, es una persona que ya no está con nosotros, siguió otro camino, pero yo me siento muy satisfecho que él, ese camino que ha tomado, es líder ahora de otro grupo empresarial, ¿no es cierto? Con lo que quiero decir también es que es muy importante cómo en el camino uno va formando gente, ¿no es cierto? Y esa es una de las contribuciones indirectas, quizá, que un empresario tiene, el hecho de ir formando gente que en el proceso ayudan a que tus empresas crezcan, pero en un proceso, en un contexto mayor, ayudan también a una mejora del sector empresarial cuando van a otras organizaciones a liderarlas. Es interesante también, quizás les pueda ser útil el tema de cómo salir de los negocios. Yo les comenté antes que había tenido una agencia de aduanas, la número 2 en el Perú, agencia de carga, teníamos un almacén financiero que emitía warrants y certificados de depósito, que íbamos a ser número 1 del Perú también en esos momentos. Habíamos comprado el año 2002 una empresa de distribución de productos de consumo masivo. Por cierto, que era una empresa en la que yo 40 años antes había trabajado como asistente del almacén y luego la llegué a comprar. Una empresa que en ese momento distribuía productos de consumo masivo. Nosotros la hicimos crecer. Aparte de productos de consumo masivo, tuvimos marcas propias y tuvimos representaciones de empresas importantes, entre ellas Castrol, por ejemplo. Nosotros fuimos representantes y distribuidores exclusivos de Castrol en el Perú. Tuvimos la distribución de camiones chinos, fuimos uno de los primeros que trajimos camiones medianos y pequeños al Perú. Fuimos líderes de ese segmento del mercado, maquinaria de construcción, una marca china también. Ese negocio, por ejemplo, el comercial, cuando compramos la empresa el año 2002, vendía 60 millones de dólares. Cuando la vendimos, y la vendimos por partes, vendía 350 millones de dólares. ¿Por qué la vendimos? Porque estratégicamente decidimos que esa no era la actividad en la que podríamos hacer las cosas mejor. Nuestros márgenes no eran suficientes para el capital de trabajo que se requería, entonces fue una decisión estratégica volcarnos exclusivamente a nuestros negocios, más que nada logísticos y aeroportuarios. En cuanto a la agencia de aduanas, la agencia de carga, salimos de ellas también por razones estratégicas, porque una de las empresas que teníamos en ese entonces, que ya había cobrado, digamos, tomado un tamaño importante, ¿no es cierto?, podía existir con otras agencias de carga y agencias de aduana un potencial conflicto de intereses. De tal manera que, para no competir con los que eran nuestros clientes, decidimos dejar nosotros ese negocio. Y esto es importante también, ¿no es cierto?, es comenzar a identificar qué aspectos de tu negocio podían no ser importante mantenerse en ellos en el tiempo. Rápidamente, porque me quedan pocos minutos,
un tema de las buenas prácticas. Las buenas prácticas son muy importantes y algunos pueden creer que las buenas prácticas empresariales son para las empresas grandes. No es así. Las buenas prácticas son algo que uno tiene que tener inherente a uno mismo desde el inicio. Yo les comentaba al principio, y eso es lo primero que quiero reforzar, una empresa familiar puede ser familiar en el accionariado, es decir, la empresa, los accionistas, la familia puede ser dueño de las empresas, pero la empresa no debe ser familiar en lo corporativo, es decir, en la gestión. La gestión debe ser profesional. Primero, obviamente, manejando por uno mismo, porque al inicio uno no tiene tiempo, quizá estoy seguro que no tiene tiempo ni recursos de contratar a alguien, pero apenas se pueda hacerlo. Y no tener en las empresas a todos los miembros de la familia. Yo les puedo decir que hay muchas muy importantes empresas peruanas, muy grandes, que han tenido lamentablemente un final no tan feliz, justamente porque no pudieron distinguir lo que era la empresa de lo que era la familia. Nosotros, en 10.500 colaboradores, somos 3 miembros de la familia que no trabajamos en las empresas operativas. Trabajamos a nivel corporativo, es decir, 2 somos miembros del directorio y una es la secretaria legal corporativa. Todo el resto son gente profesional de primerísimo nivel. Esto es muy importante y esa es una recomendación. Otra es los altos estándares éticos. Son muy importantes. Yo les quiero comentar que nosotros desde siempre, casi desde siempre, hemos estado certificando. Ustedes conocen, por ejemplo, el ISO 9000, es el más conocido. Bueno, nosotros en los años, cuando recién aparecía los ISOs, tuvimos ese. Y tenemos prácticamente para todos los que son concernientes a nuestras actividades. Pero hay uno en particular del cual quiero comentarles y que tiene que ver esto con los altos estándares éticos. En el año 2016 salió el ISO 37001, que es la certificación antisoborno. Yo les comento que una de nuestras empresas, y luego las otras la hicieron sucesivamente, pero una en particular, obtuvo la certificación ISO 37001 y fue la primera empresa en Latinoamérica en obtenerlo. No la primera empresa de su ramo, la primera empresa y la segunda a nivel mundial. Esto yo creo que es muy importante y quiero mencionárselos porque el actuar bajo certificaciones te da la posibilidad de tener procesos claros y seguros en todos los aspectos. Y en estos últimos tiempos desafortunados que se viven en el Perú, tener una certificación antisoborno es muy importante. También nuestras 4 empresas fueron las primeras en obtener la certificación antisoborno de empresarios por la integridad. Fuimos los primeros y obviamente no somos las empresas más grandes. Auditores externos, tan pronto ustedes crean que es posible, algunos dirán, pero es un gasto innecesario. Créanme que cuando necesiten crédito de los bancos, se los van a pedir. Cuando se les presente la oportunidad de asociarse con alguien, se los van a pedir. Si ustedes quieren vender la empresa, se les van a pedir. Directores independientes. Nosotros, desde el año 1979, tenemos directores independientes y los accionistas mayoritarios somos minoría en el directorio. La mayoría son directores independientes. Algunos de mis amigos dicen, otros deciden por ti. No es que decían por mí. Son personas que añaden un gran valor a nuestra organización. Son personas con experiencia y que nos conocen bien, que conocen la empresa, y esto yo creo que es importante destacar. La tecnología y la innovación, nosotros hemos participado en varios programas de creatividad empresarial, hemos ganado varios premios, y uno lo perdimos, pero yo siempre lo repito, me siento muy orgulloso de ese que perdimos porque estuvimos entre los 3 finalistas y nos ganó nada menos que el banco más grande del Perú y la tarjeta de crédito más usada en el Perú. Es una forma en la cual uno puede sentirse orgulloso de perder. Planeamiento estratégico, lo hemos hecho que yo recuerdo que existen el planeamiento estratégico. Estándares certificados, ya le mencioné. La esencia del grupo, hicimos un ejercicio hace muchos años para determinar entre todo el grupo cuál es la esencia. Y lo determinamos como la puntualidad. Yo siempre digo que la puntualidad es algo más que solo llegar temprano.
La puntualidad es inherente a cumplir con el pago de facturas, responder los correos a tiempo, llegar puntual a las citas, por supuesto, no hacer esperar, devolver las llamadas. Eso te da credibilidad. La honestidad, la reputación, la buena reputación es tan importante. Con la buena reputación no solo te buscan los clientes, sino gente que quiere ser socio tuyo, gente que quiere trabajar contigo. La previsión, prever qué más puede pasar, qué puede suceder. La excelencia operacional y la excelencia personal. Nosotros siempre estamos tratando de que nuestro equipo, en general, tienda a una excelencia personal. Y termino finalmente con lo que creo que también es muy importante, el compromiso con la sociedad, el deber de devolver, yo diría inclusive la obligación de devolver. Nosotros lo hemos practicado y lo seguimos practicando desde hace mucho tiempo. Hemos participado, bueno, yo personalmente he sido miembro del Comité Ejecutivo de FIEP hace muchos años, he sido primer vicepresidente de la Cámara Dominicana de Comercio, he sido presidente del CADE en 1988, en CADE electoral, fui presidente de IPAE 2 veces, les mencioné que había sido presidente de una organización mundial de negocios internacionales, esta organización que me dio la beca, que les comenté, eventualmente fui miembro de su comité ejecutivo del directorio, basado en Nueva York, viajaba durante 7 años, 4 veces al año en los directorios. Fui congresista 2 veces, la primera vez constituyente. Me siento muy orgulloso de que mi firma esté en la actual Constitución. Y ahora que en la introducción, esta es la cumbre PYMEC-APEC. Yo tuve un rol, porque fui durante 4 o 5 años presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y tuve un rol en incorporar al Congreso de la República del Perú al Foro Parlamentario de Asia-Pacífico, así como existe el APEC, que agrupa a las economías, que es un eufemismo para no llamar a los gobiernos del Asia-Pacífico, existe una asociación de parlamentarios. Yo presidí todas las delegaciones de parlamentarios a las reuniones que habían en los diferentes países de la región y tuve el gran privilegio de presidir durante un tiempo el Foro Parlamentario de Asia-Pacífico, justo antes de que Perú ingresara al APEC. Uno de los roles que se nos dio fue influenciar dentro del ámbito del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, donde están los parlamentarios, sobre todo en el Asia, que son de países, de gobiernos parlamentarios, de modo que la influencia ahí fue interesante. Últimamente he dejado de presidir ya de 7 años en Endeavor, que es una organización que apoya a emprendedores de alto impacto. Esta es una organización maravillosa, ¿no? Si ustedes les menciono 2 nombres van a reconocer por qué es muy importante. Rappi en Colombia y Mercado Libre en Argentina son empresas Endeavor. Es decir, en sus inicios fueron apoyadas por esta organización. Yo traje esta organización al Perú, la presidí durante 7 años y actualmente es presidida por un empresario muy reconocido, Julio Luque, el vicepresidente es Carlos Rodríguez Pastor, y lo que hacemos es apoyar a emprendedores de alto impacto. Hay otras organizaciones, no hay tiempo de mencionarlo, hasta hace poco fui primer vicepresidente del Museo de Arte de Lima durante casi 20 años, y los dejo solamente con un pensamiento que quiero que ustedes lo mediten para después. Y esto no se me ha ocurrido a mí. Terminado yo mi actividad parlamentaria, antes de volver a mis negocios, me fui a hacer un curso a la Universidad de Harvard, un programa de alta dirección, y un profesor nos hizo una sesión que se llamaba ¿qué podrían hacer ustedes si no tuvieran miedo? Y no se imaginan lo potente que es cuando ustedes, solos o con su equipo, comiencen a pensar ¿qué haríamos si no tuviéramos miedo? ¿Se imaginan ustedes si pudieran abstraer el miedo a un lado y pensar en las cosas que podrían hacer? Es un ejercicio espectacular. A mí me ha funcionado. Espero que a ustedes también. Me he pasado, creo, 2 minutos. Les ruego me disculpen por eso. Y les agradezco mucho a los organizadores por la oportunidad de estar con todos ustedes. No quiero despedirme sin antes desearles mucha suerte, muchos éxitos, pero recuerden cuál es la definición de la suerte. La suerte uno no la encuentra en el camino. A veces uno tiene que buscarla, pero sobre todo, esa oportunidad
Hay que estar preparados, hay que estar preparados, hay que estar preparados. Muchas gracias y buenos días.